Bienvenidos a los 10 años del Diplomado de la Universidad Evangélica Boliviana con este especial donde los docentes que estuvieron acompañándonos tienen algo para compartir con la gente que nos puede observar. En esta ocasión vamos a presentar a Patricio Kruker, un fotógrafo que muestra al mundo sucesos, acontecimientos, culturas, historias de vida. Patricio nos ha acompañado desde el primer diplomado en la Universidad Evangélica Boliviana y hoy conoceremos un poco más acerca de sus trabajos. Patricio, bienvenido. Gracias, Nardi. Gracias a la Universidad Evangélica por esta oportunidad y felicitaciones a la universidad y a todos los docentes y a los alumnos que estos 10 años nos han acompañado. Bueno, un fotógrafo que solo saca fotos, parece que no. Patricio Kruker es una persona que edita libros, que escribe, que muestra al mundo acontecimientos muy importantes que incluso se han reflejado a nivel internacional. Iniciemos, por favor, Patricio, hablando de qué es el fotoperiodismo y quién es el fotoperiodista. Bueno, el fotoperiodismo yo creo que es una de las ramas de la comunicación, del periodismo más importantes, sobre todo en el actual mundo en el que vivimos hoy en día, que la gente lamentablemente lee menos, hay una crisis de los medios impresos. Entonces, el tener la posibilidad de poder contar historias con imágenes, con fotos, foto fija, imagen en movimiento, creo que además es un lenguaje universal. La gente no necesita ni saber leer para sentir una emoción, para ver una foto. Y también la importancia no solamente de la foto diaria de periódicos, de primeras páginas, sino también la importancia de producir libros, documentales, de dejar testimonios de también lo cotidiano, ¿no? Y de eso se trata, de hacer el fotoperiodismo, de contar historias, de hacer fotografía documental. Es importante que podamos ir aprendiendo de cada una de las entrevistas, de las técnicas, de los conceptos que se manejan y de los consejos, por ejemplo, de la lectura y de poder dar a conocer historias a través de la fotografía, estática o en movimiento. Patricio se convierte en uno de los primeros fotoperiodistas freelance en Bolivia y quiero que de esto, por favor, podamos hablar ahora. ¿Qué es un periodista, un fotoperiodista freelance y cómo consigue además este tipo de trabajos? Bueno, no es una decisión fácil independizarse, pero creo que fue una buena decisión, no me arrepiento. He tenido la suerte de haber empezado en un periódico donde tuve la suerte de trabajar con grandes fotógrafos y aprender mucho. Y desde ahí ya casi 18 años que soy fotógrafo independiente, freelance. Entonces trabajo por mi cuenta, ya sea desarrollando proyectos propios o también con clientes que llaman y tienen pedidos, ¿no? Para vivir de la fotografía en Bolivia toca hacer un poco de todo, pero tengo la suerte que en estos años he podido desarrollar proyectos propios. ¿Cómo se hacen los proyectos? Usted ha escrito una serie de libros, como por ejemplo el libro de Alimentos en Bolivia, que lo tengo aquí en mis manos y que lo vamos a compartir para que la gente vaya observando y nosotros comentamos un poquito, por favor, Patricio, a propósito de este que es uno de sus trabajos. El jefe de la cooperación italiana en ese entonces nos invita con una licitación a participar en esta documentación de lo que es la producción, el transporte y la comercialización de alimentos en el país. Tuvimos la suerte de viajar por los 9 departamentos, conociendo a muchísima gente en el campo, mostrando lo que, como dice bien el título del libro, lo que la tierra nos da. El cliente confió en nosotros y el contenido del libro nunca estuvo en negociación, se cumplió los parámetros, pero toda la selección de fotos, los lugares que fotografiamos, los temas que fotografiamos, fueron decisión mía, siempre consultando con el cliente. Ahora, también se habla de las problemáticas internacionales y no solamente se ha mostrado lo que se vive en nuestro país, sino también, por ejemplo, con una pesca tradicional en Chile, que es otro de sus trabajos. Sí, justamente para el bicentenario de Chile invitaron a un grupo de artistas y fotógrafos de los países vecinos para una muestra que se llamaba Imagen País y nos pidieron que como vecinos de Chile escojamos un tema y lo mostremos. Y para mí, al ver el mapa y ver Chile, un país tan largo, esa relación tan extensa con la costa, y en ese momento la pesca artesanal estaban por aprobar una nueva ley y todo, entonces decidí enfocarme mucho en eso, ¿no?
Y ahí se conoce a la gente. Tuve la suerte de pasar una noche en un barco con un pescador que era un bote que ni tenía motor. Fuimos a remo al mar. Y cuando él sacó las redes llenas de pescados, me dijo, no, yo estoy muy cansado para volver, nos vamos a quedar a dormir aquí. Yo no había ido preparado para dormir, pasar la noche ahí afuera en el mar, pero fue una gran experiencia. Y uno también logra conectarse con la gente y conocer otros lados que no conocemos, ¿no? Y la creatividad deberá fluir en cada una de las circunstancias que le presenta la vida. 100%. Yo creo que lo más lindo de este oficio es la creatividad y también los retos que uno tiene todos los días con cada tema, porque muchas veces tenemos que salir a trabajar y no tienes control del clima, de la luz, igual tienes que cumplir un objetivo y hacer imágenes, y eso sí hace que tu creatividad sea el ingrediente principal. De Chile vámonos hasta Perú, donde también ha elaborado uno de los trabajos denominado La minería del oro en Perú. Sí, tuve la suerte de documentar uno de los primeros planes pilotos de cómo hicieron que la minería artesanal de oro se formalice. Y este ejemplo de esta mina fue el ejemplo que decidieron usar. Era una ONG holandesa y estuvimos a varias horas de la ciudad de Arequipa documentando este trabajo que se hizo para formalizar a los mineros artesanales a lo legal, legalizar el oro. Y ahora he seguido con esta ONG trabajando aquí en Bolivia, esta vez documentando a las mujeres en Tipuani y las mujeres mineras en Oruro. Entonces son trabajos muy importantes que siguen creciendo, ¿no? Y realmente me he sorprendido con la cantidad de mujeres mineras que hay en Bolivia, no solamente en Tipuani, sino también en Oruro, ahora entrando a los socavones que antes no pasaba. Para todo este tipo de trabajo se necesita financiamiento. Hablemos, por favor, de cómo se consigue el financiamiento y quiénes principalmente son las empresas interesadas en, por ejemplo, mostrarle al mundo este tipo de trabajos. Hoy en día el trabajo del fotoperiodista, de la fotografía documental, se ha abierto muchas puertas trabajando precisamente con ONGs, organismos no gubernamentales, que promueven diferentes temas sociales. Entonces los fotógrafos, los fotoperiodistas, tenemos la oportunidad de encontrar temas y de poder desarrollarlos a largo plazo, cosa que en los medios es cada vez más difícil, ¿no? Porque quieren la inmediatez de la noticia, lo sensacionalista. Entonces sí, las ONGs, y también es buscarse autofinanciamiento, ¿no? Tener una idea, presentar un proyecto, desarrollarlo bien, tener la historia clara y sobre todo la historia clara de que va a funcionar con imágenes. No todos los proyectos son visualmente interesantes. Entonces sí, y a veces son medios internacionales como el periódico semanal del País de España que también llaman y solicitan temas. Ahora, cuando se habla de financiamiento, de alguna manera no quita la libertad al periodista en cuanto al trabajo que va a elaborar cuando hay ciertas instituciones o empresas que están financiando este tipo de trabajo. Yo he tenido la suerte hasta el momento de nunca comprometer el contenido del libro. Eso nunca entra en negociación. Cuando he pedido apoyo de instituciones privadas y todo, he tenido algunas que no les interesaba o querían cambiar algo del contenido. Yo les explicaba que el contenido no estaba en negociación y esa persona estaba libre de apoyar o no apoyar. Pero sí, para mí la independencia, sobre todo si es fotografía documental, si es fotografía periodística, es lo principal, ¿no? La ética y la independencia, para tratar de hacer lo más objetivo posible, ¿no? Porque es muy difícil ser 100% objetivo. Uno de los libros interesantísimos de Patricio es Los Salteños, que lo tengo también en mis manos para poder compartirlo con ustedes y vamos a ir viendo algunas de las fotografías mientras le pido a Patricio que nos hable un poco acerca de este proyecto, el trabajo, la elaboración y por supuesto ya el trabajo concluido. Los Salteños es uno de mis trabajos preferidos. Tener un libro es casi como tener un hijo, ¿no? Y este sería uno de los hijos favoritos. Porque cuando la ciudad del Alto cumplió 25 años, el año 2010, decidimos documentar a los salteños tal y como eran. Era un proyecto inspirado en Los Americanos de Robert Frank, que yo justo había visto la exposición en el Metropolitan Museum en Nueva York. Y me inspiró para hacer Los Salteños, guardando las distancias. Frank es un maestro en la fotografía documental. Decidimos hacer este libro que es en color,
que muestra para mí la diversidad que es la ciudad del Alto, ¿no? Una ciudad muy ligada a los Andes, a las montañas, a lo aymara, a la cultura, pero al mismo tiempo muy cosmopolita, donde los chicos están haciendo hip hop en aymara, en quechua, donde las danzas, el teatro, la industria, o sea, es una ciudad que para mí muestra una diversidad riquísima, tanto urbano como ancestral, porque hay fotos de la calle de los Yatiris, por ejemplo, donde se hacen rituales. Hay fotos de la cultura, la famosa entrada de la 16 de julio, o de la feria que hay todos los jueves y domingos, ¿no? Que es la feria al aire libre más grande del mundo. Esta es la tapa de los salteños. Y Patricio, yo quiero que por favor me acompañe porque hemos preparado un video especial a propósito de este, que es uno de sus materiales, como dice, es tener un hijo, uno de sus hijos, no sé si favoritos o no, pero cada uno de los trabajos tiene algo especial y nosotros tenemos este video para compartir con ustedes más de los salteños. Oye, viendo a la gente veo que siguen los problemas raciales que habitan dos clases sociales. Unos originarios de América, otros invasores con una vieja lógica, considerándose que son los mejores de mi cultura. Son los destructores, malditos perdedores, con su forma de hablar y de vestirse en alarde. Andan golpeando al más humilde, estos cobardes quieren dominar en la raza con la economía. Por eso nos quitan nuestro pan de cada día, destruyendo a la Pachamama en su armonía. Nastaba ya karisu manchu Runaki nakatari kunache Makana kuna pala runa kunaswa Hatu puche no kanche pasut ijamuna ba Oya suyu yata tespiche sakanaba Ukachi tumanta ukmanchayanam kama astawan kalipayo kanamba Wishu na pakhatbas ni chekmanta Sumaturu sayas pa inkasu Nitas chekherayas pa uhyakasu Sichi alin sumakuchay kuspa Manati pasiwan chekmanchu No kanchikas kakasunche Ati pasunamta Chay una kunasa Ma nastawan ya karisu manchu Runaki nakatari kunache Makana kunapah pala runa kunaswa Kalimbuche no kanchek baksud ijamunaba Oya suya ta tespiche sakanaba Oye, viendo a la gente veo que siguen los problemas raciales que habitan dos clases sociales. Unos originarios de América, otros invasores con una vieja lógica. Eso es parte del material que preparamos de los salteños y vamos a continuar este diálogo que tenemos con Patricio, hablando un poco ahora de su formación. Queremos conocer, por favor, Patricio, a propósito de cómo es que se hacen los proyectos, cómo se logran los financiamientos. Tiene que ver con la formación. Así es que conozca, por favor, un poquito, o denos a conocer más bien un poco a propósito de esto. Yo creo que soy una persona con suerte porque cuando decidí ir a estudiar a Estados Unidos periodismo, sabía que era lo que quería hacer y desde el primer día no tuve ninguna duda. Tuve la suerte de que el profesor, el jefe de la carrera de periodismo en mi universidad, era el que daba la clase introductoria a todos los nuevos alumnos. Entonces yo creo que él transmitía esa pasión por el periodismo. Y es esa curiosidad que yo creo que el periodismo te permite conocer muchas historias, muchos lugares, viajar, que trabajando en el periódico de la universidad, tomé una clase de fotoperiodismo, que fue mi mejor nota de toda la carrera. Entonces yo dije, aquí hay una señal. Y la combinación perfecta de que trabajando en el periódico de la universidad, me pagaban por foto publicada. Entonces, mientras más fotos publicadas tenía, iba a recoger un cheque más grande cada viernes. Había inspiración. Había inspiración.
Entonces yo creo que tuve esa suerte, ¿no? De saber, de hacer lo que me gustaba, de que me fue bien, de que tuve grandes profesores con los que casi 20 años después sigo en contacto. El año pasado fui a visitar a mi profesor de fotoperiodismo en la universidad, fui con mi hijo. Entonces sí, yo creo que es por eso digo que es suerte de saber y de que te guste hacer lo que estás haciendo, ¿no? Y como dice el dicho, sí. Si te gusta hacer lo que haces, ya no es trabajo, ¿no? Ese es un placer. Ahora, ¿solamente formación en el exterior, Patricio, o también dentro de Bolivia hubo parte de formación? Y me gustaría mucho hablar a propósito de lo que tiene la gente con inquietud hacia la fotografía, que no encuentra muchos espacios, por ejemplo, y que la Universidad Evangélica abre esta puerta para que puedan venir y conocer un poco más con este diplomado de fotografías. Yo creo que la formación, sí, no es solamente la universidad es un pilar para mí fundamental, muy importante. El hecho de que fue en Estados Unidos me obligó a estudiar periodismo escrito en otro idioma, me obligó realmente a aprender ese idioma, ¿no? Y un idioma te abre el mundo, ¿no? Puedes ver cine, puedes escuchar música con letras, con canciones, que es diferente cuando las entiendes. Puedes leer su literatura en el idioma original, que para mí es muy importante, ¿no? Pero yo creo que es las enseñanzas de vida. Desde muy chico yo viajaba por todo el país. Mi papá, yo cuando todavía usaba pañales, me llevaba ya a su aserradero en el Beni con una niñera, ¿no? Entonces yo creo que han sido esas experiencias de vida, de poder haber conocido otras culturas, otra gente, que te abre, crea esa curiosidad, ¿no? Y estudiando en la universidad, yo no venía a Bolivia en los veranos, me quedaba a estudiar y fui un verano a Miami, otro verano a Londres, otro verano a la Universidad de Nueva York, en NYU, donde había estudiado mi padre. Entonces, nunca dejé y sigo capacitándome, leyendo. Los libros son una adicción, libros de fotografía, ¿no? Yo creo que la capacitación, sí, la universidad es un pilar importante, pero en un tema como la comunicación, el periodismo, con las nuevas tecnologías, con los avances que hay, nunca vamos a dejar de capacitarnos. ¿Y en qué momento decide convertirse en un fotoperiodista freelance? Yo creo que es esa combinación en la universidad, que cuando retorno a Bolivia, inmediatamente después de graduarme, veo que había una gran oportunidad como un diamante en bruto aquí en Bolivia para contar historias con fotos. Han habido grandes fotógrafos, Freddy Alborta, Tony Suárez, Lucio Flores, Andrés Rojas, que han hecho un gran trabajo fotoperiodístico en el país. Gente, la mayoría autodidacta. Entonces era un poco también explotar ese diamante, mostrar a la gente que se pueden contar historias con fotos, que la fotografía es tan o más importante que también el texto escrito, ¿no? Y eso que yo he estudiado periodismo escrito, y no tengo nada en contra de la escritura, pero yo creo que hoy en día el audiovisual o el multimedia que se habla, o el transmedia, ¿no? Incluyendo páginas web, o la realidad virtual o la realidad aumentada, son todas herramientas que tenemos que usarlas para contar historias, y no solamente las historias grandes de primeras planas, también lo cotidiano. ¿Qué característica debe tener, por si alguien ahora mismo está viendo y se interesa un poco a propósito del fotoperiodismo freelance o periodista freelance, qué características debe tener esta persona, entendiendo además que cada día la tecnología, como mencionaba hace algunos minutos usted, está con grandes novedades que deberán implementarse también en lo laboral? Yo creo que lo más importante es la curiosidad, el querer contar historias. Para mí eso es importante, ¿no? Y de dónde nace esa inspiración es de todas tus experiencias, de leer, de escuchar música, de hablar con el taxista, de ir a los mercados, de salir de noche, de visitar las zonas rojas, de hacer una redada con la policía, de trabajar con un político y conocer el otro lado de la moneda. Yo creo que son esas experiencias las que te dan esa riqueza, y en un país tan diverso como Bolivia, ¿no? Es increíble que en menos de una hora estás en una ciudad como La Paz, tan cerca a los Andes, y aterrizas aquí en Santa Cruz, o estás en el Salar de Uyuni y en Rurrenabaque, ¿no? Esa proximidad también que tenemos hoy en día es algo alucinante para contar estas historias, y la tecnología te permite eso. Instagram, el Facebook Live, todo eso, ¿no? Son herramientas, yo creo que tenemos que tomar ventaja, y tenemos una audiencia universal.
¿Quién dijo que la fotografía debe ser estática? Patricio Krucker ha hecho una serie de fotografías también en movimientos. Nosotros tenemos un video sobre los beneméritos de la guerra del Chaco que, por ejemplo, ha preparado y ha sido parte de vital importancia que vamos a comentar enseguida. Pero primero quiero compartir con ustedes este material. Máximo Terán Rodríguez. Arturo Tardío Martínez. Lorenzo Rivero Ríos. Jorge Gamón Meneses. Soy soldado boliviano. Todos hemos ido a la guerra, no a otra cosa. Siempre alegres, sacando pecho. Al llamados a mi patria, voluntario me alicé. Mi mayor, estamos en tiempos de guerra, no es en tiempos de paz, pues. Armar su cuchillo, bayoneta, temblar, nerviosismo. Me han escogido como tirador número 1 de las ametralladoras pesadas. ¿A qué distancia está la línea enemiga? Horas de combate, pareció una granizada que estaba cayéndose las balas. La táctica de los paraguayos es de envolver. No teníamos munición ni que comer. En realidad el miedo no había, ¿no? El miedo no existía. Estaban atacando tanto de día como de noche. Nos trae la noticia, se va a terminar la guerra. La patria nos llaman. La ambición mata gente, mata gente. ¿A qué hora llega la muerte, cara? Triste ha sido. Y triste es recordar cuando nosotros hemos ido a sufrir la guerra del Chaco. El juramento a la bandera hemos cumplido. Patricio, qué importante haber elaborado este libro de algunos personajes que vemos en la tapa y por supuesto dentro de este libro que ya no están con vida. Ese proyecto fue un accidente. Yo estaba haciendo un trabajo para la Corte Nacional Electoral de ese entonces, viajando por todo Bolivia haciendo una documentación de unas reuniones, presentaciones, nada muy emocionante, pero aprovechaba los lugares que visitábamos para preguntar a la gente si quedaba, si había en el pueblo, en la comunidad o en la ciudad algún excombatiente de la guerra del Chaco. Y los fui fotografiando sin saber exactamente qué iba a hacer con ese material. Y ahí encontré una fotografía de mi abuelo y sus 4 hermanos que se encontraron en la plaza de Yacuiba o Villamontes durante la guerra. Y ahí empezó a nacer mi curiosidad. Un amigo mío me mostró la colección de fotos antiguas de los álbums de Patiño. Y decidí continuar esta documentación, viajar por todo el país, los 9 departamentos, con un amigo ingeniero de sonido, quien me ayudaba grabando las entrevistas, los audios, los relatos de estas personas. Entonces sí, el proyecto primero fue una exposición de fotos en Chile, en Fotoamérica, que tuvo muy buena acogida.
luego en un festival en La Paz, donde una fundación decidió financiar la impresión del libro. Y en ese entonces dijimos, muy bien, si vamos a hacer el libro, que sea un homenaje en vida a los pocos excombatientes que siguen en el país, y cuando fueron a recibir su próxima pensión, recibieron el libro cada uno. Y de ahí me empezaron a llamar otros, que mi abuelo, que mi papá no está en el libro, que queremos que lo visite, que le saque fotos. Tuve la suerte de celebrar los 100 años de don Lorenzo, un excombatiente en Tiahuanaco, en el Altiplano de La Paz, que a las pocas semanas de esa celebración falleció. Lo único que quedaba era estas fotos, estos audios que habíamos grabado de don Lorenzo. Entonces, tienes esas sorpresas, tienes esas alegrías que te da este trabajo, ¿no? Que uno lo puede empezar sin tener algo en mente fijo, pero que se va desarrollando. Esa es una característica también de mi trabajo, desarrollo temas que van a durar años. ¿Hablamos ya de una fotografía documental, Patricio? ¿Esa es su especialidad? Yo diría que sí. Si tú ves mi página web, es fotografía documental, es lo que me gusta hacer. Obviamente, como decía al principio, para vivir de fotógrafo como freelance toca hacer un poco de todo, pero mientras yo siga haciendo fotos voy a estar feliz. Pero sí, la fotografía documental para mí es importante, porque como te decía también, para mí es un idioma universal. Es tan importante tener estadísticas como las que hace el INE todos los meses, años, los censos. Es importante tener libros de historia, pero es importante también tener libros de fotos donde quedan las imágenes. Lo que es esa fracción de segundo que toma sacar una foto que queda grabado para siempre, ¿no? Y es lo que decía Roland Barthes, la fotografía hace las cosas, las vuelve inmortales, ¿no? Porque les roba esa fracción de vida que queda plasmada para siempre. ¿Para qué documentar, por ejemplo, a los niños trabajadores en Potosí? Ese fue un pedido específico de una revista alemana que ya habían hecho el texto sobre estos niños y me mandaron con muy poco tiempo a Potosí. Ya tenía los contactos de los chicos. Y fue interesante porque no eran niños, primero en Bolivia está legalizado ya el trabajo infantil, que si no me equivoco es el único país en el mundo que tiene eso, ¿no? Entonces era un tema interesante porque no era el lado negativo de la explotación de los niños, y puede estar uno en contra o a favor, pero era demostrar cómo estos niños se habían organizado y los padres, en muchos casos de ellos, o los familiares responsables de ellos, los apoyaban, ¿no? Y los niños estaban organizados. Entonces era una historia positiva de niños muy dignos que se sentían orgullosos de trabajar y de compartir. Entonces fue una serie de fotografías en el cementerio de Potosí, algunos niños mineros en el Cerro Rico, otros que trabajan en mercados, lustrabotas, vendedores de periódicos, una diversidad de personajes que, aunque fue muy poco tiempo, llegas a una conexión muy grande. Y para sorpresa mía, esas fotos, esa serie fue finalista en un concurso de fotografía en Alemania, que me invitaron a la ceremonia de premiación a Berlín, ¿no? Entonces fue algo muy lindo. ¿Y por qué documentar, por ejemplo, a los doctores en las montañas, los callahuayas? Ese trabajo fue una cosa muy linda, porque cuando la UNESCO decide nombrar patrimonio a la cultura callahuaya, les piden como parte de este premio reconocimiento la producción de un libro. Y la investigadora Carmen Beatriz Loza me contacta a mí para viajar con ella y un callahuaya a visitar esta zona. Para mí era la primera vez que visitaba la zona de Charazani, Curva, y es un lugar alucinante, ¿no? Donde todas las comunidades tienen especialidades, donde las casas de los callahuayas tienen unos jardines que parecen de cuentos, donde están todas sus hierbas, gente muy buena, y donde he tenido la suerte de volver para una revista española. Fuimos a hacer un reportaje sobre lenguas en el mundo que están por desaparecer, y una de ellas es la lengua callahuaya, que es un dialecto muy parecido al quechua, pero es independiente del quechua. Y fuimos con un gran amigo periodista, Alex Ayala, a volver a vivir, a sentir, a conocer más de esta cultura
que es una cultura que ha hecho muchísimo por el mundo, ¿no? Como curar a gente de malaria en la construcción del canal de Panamá. Bueno, y hay documentado además mucho material, como por ejemplo el de los luchadores del ring también. Sí, aunque es un tema ya bastante explotado y quizás ya cliché en el Alto. Yo estaba trabajando para el periódico Alteño y estaba documentando un poco. Más para mí era el interés de un lado social, donde niños, una audiencia grande todos los fines de semana, veían estas peleas donde las mujeres pelean contra hombres. Es pocos lugares en el mundo donde la lucha libre es de ambos sexos. Y ver a mujeres vestidas de cholita, ¿no? Con la vestimenta de cholita, como muchas de las mujeres en el público, que eran golpeadas y todo. Para mí era muy duro que los niños estén viendo eso y lo vean como algo entretenido, ¿no? Como burla. Muy fuerte, yo creo que se está reflejando, ¿no? en la sociedad, en la violencia que hay. Bolivia tiene unos índices altísimos de feminicidios, violencia contra la mujer, contra los niños. Entonces mi ángulo era ese, ¿no? Cómo una mujer aymara se subía al ring, para ella era un logro llegar a eso, pero yo creo que a la hora de la hora hay que poner una balanza y ver realmente si es positivo o negativo, ¿no? En el contexto social. Los trabajos no solo son en Bolivia y trabaja también con revistas internacionales. Tenemos algunas muestras para que podamos, por favor, compartir mientras usted me va mencionando con qué empresas, por ejemplo, o en qué publicaciones han salido sus trabajos. Sí, aquí justamente tenemos la revista del semanal del País de España, que es el periódico en español más grande en el mundo, ¿no? Creo que son 1,5 millones de ejemplares que se venden. Y hicimos este último reportaje que salió publicado en septiembre sobre el museo y el pueblo donde nació y creció el presidente Evo Morales, ¿no? Entonces, sí, yo no había estado en Orinoca una sola vez, justamente con el presidente, por accidente terminé volando con él en su helicóptero y fuimos a Orinoca a ver la construcción del museo, y ahora fuimos a hacer un recorrido de más o menos la zona y el contraste ese, ¿no? Entre este gran edificio que ha costado tantos millones de bolivianos y un pueblo que prácticamente es fantasma, ¿no? Es una cosa muy fuerte, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, está ahí, el presidente Morales ha nacido ahí en este lugar y ahora hay este museo que el tiempo dirá si está bien, si está mal, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos la obligación de mostrar. Bueno, hay otros trabajos también en revistas importantes a nivel internacional. He tenido la suerte de trabajar, sí, con Gato Pardo de México. Hicimos un reportaje sobre la frontera en Yacuiba, aquí en Santa Cruz y Argentina. He tenido fotos, he trabajado en agencias publicadas en muchos medios, en Chile, en México, en Estados Unidos, en Alemania, en España. Y eso es a lo que apunta uno, ¿no? Pero lo que hablábamos antes también de que las redes sociales, Instagram, Facebook, te proyectan a una audiencia mundial, ¿no? Ya realmente no necesitas, para poder contar historias, mostrar fotos, ya no necesitas de un medio impreso, ¿no? O sea, sí es bueno, ya vamos a hacer libros y voy a seguir haciendo libros, pero también tenemos que reconocer y usar de buena manera las otras herramientas que tenemos. ¿Con qué agencias ha trabajado o trabaja Patricio Kruger? He trabajado como stringer con las principales, con la AP, con Reuters, con France Press. He hecho fotografías para Bloomberg, para el grupo del Miami Herald y el Washington Post. Trabajo con Archivo Latino, que es una agencia muy grande a nivel regional. He colaborado con Getty algunas veces, pero siempre he mantenido mi independencia, ¿no? Como freelance. ¿Y las agencias solicitan trabajos específicos o usted propone los trabajos? La mayoría de las agencias tienen fotógrafos en cada país y a veces cuando hay eventos grandes contratan a fotógrafos extras. Yo creo que en este momento Bolivia se ha puesto un poco aburrida. Ya son más de 10 años que está el presidente Morales, la economía está relativamente bien, no hay nada muy interesante. Entonces sí, los temas, la agenda se mueve, ¿no? En el mundo. Hace más de 10 años en la elección del presidente Morales
estaban acreditados más de 1000 periodistas el 2005 y el 2006 en la posesión. Estaban los mejores fotógrafos del mundo, los que habían ganado la World Press Photo, estaban fotógrafos de Magnum, de las agencias principales, documentando lo que pasaba. Ya no, los temas se mueven, ahora la crisis en Brasil, Venezuela obviamente, México siempre grande, ¿no? Pero aquí en Bolivia por eso es importante también buscar uno mismo el financiamiento. Las agencias es difícil que compren trabajo de un freelance, pero es más interesante de todas maneras trabajar con medios, ¿no? Que todavía sí están haciendo fotoreportajes, y son revistas, son ONG, son periódicos. ¿El inglés cuán importante es? Yo creo que para mí ha sido muy, muy importante el mismo hecho de poder mandar tus fotos con el caption o el pie de foto en inglés. Para mí ya era una ventaja con el resto de muchos colegas, ¿no? Porque es más fácil que tu editor entienda lo que está pasando. El mismo comunicarte o trabajar con periodistas que llegan del extranjero, sean de diferentes países, de Europa, de Holanda, de Alemania, el inglés va a ser un idioma que te va a unir de cierta manera, ¿no? Entonces sí, yo creo que para mí el inglés ha sido una segunda carrera. Es un idioma que me gusta, trato todo el tiempo de escuchar música en inglés, leo muchísimos libros en inglés, que aunque antes era más difícil conseguir las versiones en español o películas en el idioma nativo, ¿no? Yo creo que es importante una lengua, o sea, me encantaría poder hablar más portugués, entiendo muy bien, me encanta viajar a Brasil y yo creo que sí, los idiomas son importantes en el periodismo, en la comunicación. Bueno, 10 años de Evo Morales mostrado por Patricio Krucker al mundo en sus fotografías. Vamos a ir proyectando algunas fotografías de aquello, mientras por favor Patricio nos habla un poquito a propósito de los trabajos que se han elaborado con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Sí, yo trabajé con el presidente Mesa, Carlos Mesa, cuando él era presidente. Yo fui su fotógrafo personal. Hubo los cambios que hubieron, Evo salió elegido, en ese entonces estaba trabajando yo para el Miami Herald el día de la elección, de la posesión, y de ahí me tocó ser parte de estos 10 o más años, ¿no? Documentando diferentes facetas, desde la primera cumbre sudamericana de presidentes que se hizo en Cochabamba, donde fui el fotógrafo oficial, acompañándolo al presidente Morales en una versión del Dakar, viajando en su helicóptero, siguiendo a Walter Nosiglia. Entonces sí, he tenido la suerte desde a veces muy cerca, a veces de más lejos, de ir documentando estos 10 años, pero no solamente para mí sí es Evo Morales el protagonista, pero también me interesa muchísimo lo que pasa alrededor, ¿no? Esos movimientos sociales, los cambios que han habido en Bolivia, y documentando eso son parte de la historia, ¿no? Que están ligados, no necesariamente conectados, pero hay algo ahí. De Patricio Krucker para el mundo, lo de Evo Morales, y de Patricio Krucker para el mundo, lo del Papa Francisco con su visita a Bolivia y las veces que ha podido tomar las fotografías de él. Sí, con el Papa fue algo interesante igual, me contrataron para hacer una documentación casi oficial para el gobierno. Y obviamente me vine aquí a Santa Cruz porque de esa visita tan corta donde estuvo solo muy pocas horas en La Paz, fue aquí en Santa Cruz donde estuvo más tiempo y donde celebró la única misa, ¿no? No fue una de las coberturas favoritas en el sentido de que me hubiera gustado tener un tipo diferente de acceso, aunque se sabía que iba a ser muy difícil, pero creo que sí fue un momento importante, sobre todo en una fotografía que se me quedó, que es cuando llega en el papamóvil a la misa aquí en el Cristo en Santa Cruz, y toda la gente sacando fotos con sus teléfonos móviles y cámaras digitales, y una sola señora que no tenía el teléfono móvil estaba mirándolo, como disfrutando el momento y llorando, ¿no? Y esa fotografía también para mí fue una reflexión, ¿no? Donde dices, toda esta gente que se está perdiendo el momento al estar sacando la foto, o está robando el momento y le va a pertenecer para siempre, ¿no? Pero yo desde atrás, desde la tarima de fotógrafos, con un súper lente, un teleobjetivo, decía, esa gente tal vez que está ahí tan cerca está logrando una foto mejor.
Y eso es lo alucinante de hoy en día, ¿no? Que los fotógrafos estamos compitiendo con casi todo el mundo ahora es fotógrafo, ¿no? Que tiene una cámara en un teléfono móvil. Y a mí me parece alucinante. Yo no lo veo como competencia, sino lo veo más bien que nos exige a nosotros ser más responsables en el trabajo que hacemos para que marquemos esa diferencia. ¿Y qué le mostró Patricio al mundo sobre el Dakar? El Dakar fue muy interesante. Yo trabajé muchos años para la marca Red Bull, la bebida energética, con atletas de todo nivel. Y el 2014, cuando el Dakar pasa por primera vez por Bolivia, me contratan para documentar todo el Dakar, desde Rosario hasta Valparaíso. Y ahí decidimos llamar al proyecto El Dakar con Ojos Bolivianos para mostrar, uno, la intimidad de los corredores bolivianos, que no todos son famosos y tienen la cobertura que se merecen a nivel internacional. La segunda parte era el paso por primera vez del Dakar en Bolivia, y la tercera parte el Dakar en general, ¿no? Como una carrera de nivel mundial. Bueno, en inglés noticia se dice new, que significa nuevo, ¿cierto? Sin embargo, hace algunos instantes usted dice no siempre, solo la novedad es lo que se debe fotografiar para impactar al mundo. Y a propósito de impactos, hay un libro que también quiero mostrar que se trata de Mojos, para compartir un poco la experiencia y el trabajo que se ha elaborado para tener el resultado final de este libro. Mojos, muy parecido al libro de los Cayaguayas, nace también a que la UNESCO nombra la fiesta de Mojos como Patrimonio de la Humanidad. Yo en ese entonces hablo con el ministro de Culturas, Pablo Grux, y le digo, tengo un archivo casi inédito de más de 12 años de la fiesta de Mojos, porque tengo un pariente que es de ahí, entonces yo viajaba a documentar la fiesta por muchos años, y me dice, genial, hagamos un libro. Entonces el libro son, igual como decíamos antes, son trabajos que no son cortos, ¿no? Son años de varias visitas, de varios viajes, que te permiten mostrar diferentes ángulos, conocer mejor esa realidad para poder mostrarla al mundo. Y qué mejor que en un libro de calidad, ¿no? De tapa dura, donde las imágenes son las protagonistas y prácticamente hablan por sí solas. Y trabajos que no son de repente al instante, 12 años sacando fotografías para poder tener este resultado. Y como han sido 12 años, nos queda muy corto mostrar solo el libro, pero sí tenemos preparado este otro material con un video especialmente sobre el libro Mojos de Patricio Kruger. Hay muchas ideas, trabajos, proyectos, y de esto quiero preguntarle ahora, ¿cómo prioriza usted los proyectos para elaborar? He aprendido con el tiempo a que uno tiene que soñar grande. Es la única manera de hacer las cosas. Para mí todos los trabajos son importantes. Obviamente tengo que hacer trabajos que sirven para pagar cuentas, pero en mis trabajos personales la prioridad es la importancia que yo le voy a dar a cada proyecto, ¿no? Y el por qué. Entonces sí, hoy en día estoy trabajando, tengo una carpeta en mi computadora que se llama Proyectos,
Y ahí ya están los proyectos que ya se hicieron. Nunca salen de esa carpeta porque para mí siguen siendo proyectos que sirven para inspiración, que puedo mostrar a la gente para mostrarles cómo se hizo el desarrollo, que me sirven también a mí para darme cuenta de cuántas cosas se han hecho. Hay algunas carpetas que han quedado sin nada más en proyecto, pero siguen ahí. Algún día los haré, los realizaré o no. Pero sí, yo creo que eso es lo más importante. Hay que soñar grande para hacer cosas grandes. ¿Y trabajas solo, Patricio Kruker? Esa es una buena pregunta. Cuando estoy sacando fotos, sí me gusta estar solo. O sea, muchas veces hay gente que me quiere acompañar o el periodista y yo prefiero que no. Prefiero ir solo. Creo que en la fotografía es difícil lograr que la gente deje de mirar a la cámara, ¿no? Porque la cámara es un poco invasiva, entonces si hay más gente es todavía más difícil. Pero sí, a veces hay que desarrollar trabajos. He aprendido a trabajar con una productora que aunque no está en la toma de las fotos, me ayuda a hacer el trabajo, las cartas, los informes a los auspiciadores, todo eso. En video trabajo con un editor. Cuando lo permite el proyecto, el presupuesto, también tenemos un sonidista. Entonces sí, también sé trabajar en equipo. Pero la mayoría de mi trabajo, el rato de las tomas o los desarrollos de los proyectos también, sí los hago en su mayoría solo. ¿Le gusta escribir o prefiere que otros escriban por usted? Depende del tema. Muchas veces me ha tocado escribir porque las circunstancias así lo requerían. Me gusta también trabajar con un periodista, un redactor, un cronista que escriba muy bien. Es realmente a veces un lujo. Pero nunca mezclar el trabajo, ¿no? He tenido algunas veces algunos incidentes con periodistas que me trataban de decir cómo querían la foto, cómo la tenía que sacar, y yo les decía, yo no te estoy diciendo cómo escribir la nota, ¿no? Entonces yo creo que es importante la independencia, los roles de cada uno, pero sí, trabajar con un buen periodista, con un buen sonidista, con un buen editor, para mí es parte indispensable, ¿no? Entonces sí da libertad a que el periodista escriba, por ejemplo, en pie de página, lo que la fotografía intenta reflejar, fotografía suya, que otro periodista escriba, un concepto que él piense así. Los pies de foto los escribo yo, sí. O si es algo importante, una publicación importante, se coordina, ¿no? O sea, no me gustaría que un periodista cambie, y eso pasa mucho en los periódicos, aquí lo ves, ¿no? Se utilizan las fotos, las imágenes más como ilustración, y eso está mal. El pie de foto tiene que ser informativo, el pie de foto tiene que describir lo que se ve en la foto, y el pie de foto en lo posible tiene que ser escrito por el fotógrafo, porque es el que estaba ahí en ese momento, sabe exactamente lo que estaba pasando. Ahora, usted dice la gente que de alguna manera contrata algún trabajo, yo prefiero decirles que esto es autónomo, ¿no? Mi trabajo yo se los entrego conforme creo es la manera correcta de hacerlo. ¿Los periodistas que trabajan con usted tienen la misma independencia? Yo espero que sí, o sea, es lo óptimo, ¿no? La independencia. Para mí la ética en el periodismo es fundamental, es blanco o negro, da para espacios grises, ¿no? Entonces yo trato de ser lo más objetivo posible, lo más ético posible en el trabajo periodístico, documental, y espero obviamente lo mismo del periodista o colega que esté trabajando conmigo. Bueno, quiero aprovechar para que hablemos de fotoperiodismo, mostrando uno de los libros que tiene usted a propósito del Salar de Uyuni, por favor, y con esto nos vamos a enfocar un poquito acerca del fotoperiodismo y el trabajo que se ha elaborado en este libro. El fotoperiodismo es muy amplio, ¿no? Está el retrato, está la fotografía callejera, la fotografía de deportes, y un área que también es parte es el paisaje. Aunque yo no me considero un fotógrafo de naturaleza ni de paisaje, este libro fueron igual más de 10 años de diferentes viajes a diferentes eventos por diferentes motivos a toda la zona del Salar, no solamente el Salar como Salar, sino las lagunas de colores, los desiertos, y en el cual también tuve la suerte de trabajar con un fotógrafo de la National Geographic por más de 5 semanas, viajando con él, acompañándolo y aprendiendo muchísimo de las técnicas de las fotos que él hacía. Entonces sí, otro trabajo que son más de 10 años, también una edición agotada de este libro,
ya hay nuevo material que permitiría cambiar algunas de las fotos para una segunda edición. Estoy pensándolo, tal vez hacerlo para el próximo año. ¿Y cómo empieza el sueño de elaborar un libro? En el Salar fue una cosa. Venía el Dakar a Bolivia por primera vez, Uyuni iba a ser el centro de toda esta actividad. Y yo dije, tengo todo este material de tantos años, ¿por qué no hago un libro? Y este libro sí lo financié yo con la ayuda de la imprenta, que me dio un crédito para ir pagándolo poco a poco. Y ha sido un éxito, ¿no? Un libro que se ha agotado en 3 años. Y eso inspira para seguir haciendo nuevos y más proyectos. ¿Y el enfoque cómo lo decide? El enfoque era prácticamente, para mí este libro es minimalista total. Hay un pequeño texto de introducción de Alfredo Laplaca, del artista, que era además nacido en Potosí, y con el cual tuve la suerte de viajar yo por el Salar con él. Entonces me acordé de ese viaje, me acordé de las cosas que él decía, le pedí que escriba el texto de introducción y después las imágenes para mí hablan por sí solas. Entonces el enfoque de este libro es mostrar esa naturaleza sin Photoshop, sin retoque, tal y como es. ¿Cómo produce Patricio Kruker, no solo en este libro, sino en todos? Para mí, lo que hablo muchísimo a los estudiantes, no solo aquí en el diplomado, sino en cualquier taller, en cualquier actividad relacionada a la fotografía, trato de explicarles del momento del clic es el que menos dura, que la producción, el leer, el empaparse del tema, el hacer contactos, el visitar, el informarse, el ver qué se ha hecho, el viajar, el hacer, mantener la lista de contactos y todo eso, para mí es lo fundamental, empaparse en el tema. Y eso demora meses o años. Y de ahí llevar a cabo el proyecto en sí a veces es muy corto. Y luego viene la postproducción, ¿no? ¿Qué haces con todo ese material? ¿Y cómo selecciona las fotografías, por ejemplo? Porque no es solo una fotografía, ¿cierto? Pero ya para hacer la selección, ¿cómo es este trabajo? Tú sabes en el momento del clic, las fotos que funcionan, sientes ese feeling, ¿no? Con las fotos que se van produciendo. Pero después es importantísimo para mí verlas después de unos días en la pantalla grande de mi computadora. A veces selecciono diferente tipo de música para editar y veo todas, absolutamente todas las fotos grandes. No boto ninguna en la cámara y todas las fotos también las guardo en discos duros. Es lo que más he invertido estos últimos años, ha sido en discos duros para guardar todas esas imágenes. ¿Y utiliza el Photoshop? Muy poco. Yo creo que soy de los fotógrafos que cree que la foto tiene que ser resuelta en la cámara. Mientras menos Photoshop, para mí mejor, porque también para mí es una pérdida de tiempo. A mí no me gusta estar mucho detrás del monitor, retocando, editando fotos. A mí me gusta estar en el campo, sacando, haciendo fotos. ¿A su diagramador le da cierta libertad? Tengo la suerte de haber trabajado con muchos y diversos diagramadores. Me gusta que ellos hagan propuestas, por eso se contrata a un diagramador, como lo mismo a un editor de video. Me gusta gente que sea propositiva, que no me traiga una opción de tapa, que me traigan 2 o 3. Y para mí ayuda muchísimo el ver y a veces impreso, no solamente en el monitor de la computadora. Entonces sí, es un trabajo conjunto, pero en la mayoría de mis proyectos el que tiene la decisión final soy yo. Para obtener una buena fotografía, ¿es necesario tener la mejor máquina fotográfica? Absolutamente no. Para mí la máquina es una herramienta. La gente muchas veces me pregunta qué equipo tengo y sí es importante tener un buen equipo, conocerlo. De nada sirve tener una cámara de $10,000 si no la sabes usar. Mucha gente, muchos amateurs por hobby cometen ese error. Yo cuando veo una buena foto, es una buena foto y no me importa si ha sido tomada hace 100 años en placa, en blanco y negro, si es Kodak, si es Canon, si es Nikon, si es un iPhone, si es Samsung. Para mí una buena foto que transmite emoción, que te hace sentir algo, eso es lo que importa. Fotografías desde un equipo móvil, desde un teléfono celular, ¿es posible? 100%. Soy uno de los fotógrafos que ha tenido la suerte de crecer con la transición de lo analógico a lo digital. Soy de esa generación, donde sí, he invertido muchísimo en tecnología. Hoy en día soy además de fotógrafo piloto de dron, que para mí es otra cámara más. Ya no le doy una importancia así, wow, es dron, ¿sabe? No, para mí es una cámara más. Cuando funciona, funciona y cuando no, no.
le doy el mismo tratamiento, el mismo encuadre en la fotografía, que puede ser mi cámara de $5,000 o mi teléfono iPhone. Desde el 2009 que yo ya he hecho un libro sacado solamente con un teléfono móvil. Y para mí esa es una gran herramienta porque, como dice el dicho, ¿cuál es la mejor cámara? La que siempre tienes contigo. Y hoy en día tenemos el teléfono móvil. Entonces sí, creo en el teléfono móvil, creo en aplicaciones como Instagram. Para mí en el taller, tanto aquí con los alumnos de la Evangélica como en la Universidad Católica en La Paz, donde también soy docente, es válido. Un teléfono móvil para hacer fotos es válido. Ahora, no quiere decir que todas las personas que tengan una cuenta de Instagram son fotógrafos. No, eso es otro tema. Bueno, Patricio Kruker, un hombre experimentado, preparado, docente de la Universidad Evangélica Boliviana en estos 10 años del diplomado de fotografía. Muchas gracias por habernos acompañado y compartir parte de lo que se ha vivido en las aulas de la UEB. Gracias a ti, gracias otra vez a la universidad, a la licenciada Marta Paz, a todo el equipo que hace posible que cada año tengamos este diplomado y esperemos que sean 10 años más con el doble de estudiantes. Gracias, Nardi. Gracias a la gente que nos ha acompañado en este especial de los 10 años del diplomado de la Universidad Evangélica Boliviana. Hasta una próxima oportunidad.